por todo lado. Eh, esta presentación que tengo para hoy es parte de trabajos que ya he realizado anteriormente, sobre todo sobre los efectos de la filosofía. Y es una, creo que voy a compartir mi pantalla aquí con ustedes, con eso les puedo ir hablando aquí por el campo. Creo que es este. Eh, si pueden ver la presentación, o algo pasa aquí que ahora yo no los puedo. Sí, señor, ya no sale. Listo, perfecto. Sí, ahora el problema es que yo no los puedo ver. Déjenme ver si puedo. Ahora sí, ya. Sí, me gusta igual ver a la gente. Eh, sí, lo puse como una descripción crítica con la teoría del capital humano, porque si algo ha afectado profundamente la filosofía en los últimos años ha sido unos supuestos y una lectura específica de la teoría del capital humano. Creo que eso es algo que quiero resaltar aquí, y es como, lo que ha afectado es una lectura, pero no es la lectura del capital humano. Estudiando filosofía uno entiende que hay distintas lecturas y distintas interpretaciones de teorías como esta teoría tan compleja que es la teoría del capital humano. Quiero empezar digamos, con unos cuestionamientos a la pertinencia o la necesidad de la filosofía. Eh, Porque en los últimos años ha habido, digamos, y es como en lo que me he concentrado en estudiar en los últimos años, es primero como ataques a programas de filosofía en todo el mundo y cierres de programas de filosofía, cierres de departamentos, amenazas de cierres de facultades de filosofía. Yo creo que en lengua hispana el que más sonó fue la amenaza del cierre de la Facultad de la Filosofía de la Complutense de Madrid, que es como, a ver, aquí estudió, que estuvieron básicamente la mitad de los grandes académicos de principios del siglo XX, finales del siglo XIX. Entonces, pues es como, uy, ¿qué está pasando? Y yo creo que fue un momento en que digamos, la filosofía empezó a ser afectada por políticas estrictamente neoliberales, centradas principalmente en el lucro, centradas en privatización de la educación, centradas en una visión economicista de la educación. Eh, y el argumento principal es que la filosofía no hace ningún aporte a la economía o no tiene ninguna incidencia en el sector productivo. Digamos, ese siempre ha sido como el gran argumento. Eh, y eso siempre ha sido como la gran razón. Y yo lo que quiero mostrar acá, y es lo que me he dedicado como a estudiar en los últimos tiempos, es que este supuesto es falso. O mejor dicho, que incluso empíricamente y teóricamente no se sostiene. Y eso es un poco lo que les quiero mostrar hoy. Y en segundo lugar, y esa es una preocupación también más personal, es esta preocupación por la formación de docentes en Latinoamérica. Por distintas razones, yo creo, los egresados de filosofías terminamos, diría, como el 80-90% enseñando. Sí. Pues la mitad son licenciados en filosofía y los que no son licenciados en filosofía, más del 60-70% terminan enseñando ya sea en colegio, ya sea en universidad, ya sea en los dos o ya sea en distintos ámbitos. Entonces, esta conexión entre filosofía y educación es súper cercana y es una cosa como casi que innegable. Y casi como que en el centro de la filosofía está esto de que, o sea, básicamente los la filosofía nace, si nos vamos al mundo antiguo, Grecia, nace al mismo tiempo que lo que podríamos llamar educación superior. La Academia de Platón es una institución de educación superior, o sea, nacen de la mano los dos, y esta historia entre filosofía y educación es una historia súper entrelazada todo el tiempo. Entonces, siempre ha habido como esta preocupación de mi parte, bueno, de cómo ser mejor docente. Y esto debería ser un problema filosófico también. Eh, y esto es un problema particular en Latinoamérica, en donde ha habido como un crecimiento de cobertura del sistema educativo gigantesco en los últimos 50 años, pero cuando miramos calidad educativa, es súper problemático. Claro, hay
un montón de aristas que analizar con esto, y eso es a lo que me quiero referir. Entonces tengo estas dos preocupaciones: filosofía, educación, cómo las combinamos. Por un lado, la filosofía siendo atacada principalmente por estas teorías económicas, y segundo, la educación. Eh, entonces, esta es como la agenda. Primero, la filosofía está en riesgo. ¿Y esto por qué? Por una lectura específica de la teoría del capital humano. Y luego, entonces, lo que quiero es como ir a estos supuestos de la teoría del capital humano y mirar qué nos dice la evidencia empírica. Un poco también, y eso fue como, en el momento en el que decidí distanciarme de la filosofía, también fue como, hacemos un montón de investigación, pero no sabemos hacer investigación empírica y yo quiero aprender eso. Entonces salté de la lógica preposicional y la lógica de predicados a la estadística y a hacer regresiones lineales y a hacer cosas más de inferencias inductivas más que deductivas, aunque yo creo que la línea entre los dos es un poco borrosa también. Entonces, pues me dediqué a buscar, o pues a hacer investigación empírica sobre cuáles son los efectos de estudiar filosofía, o sea, esto qué beneficio tiene, y esto se estudia empíricamente. Se puede estudiar empíricamente y hay antecedentes, y pues he publicado algunas cosas y tengo una publicación en curso que es como lo más reciente que les quisiera mostrar el día de hoy. Y por último, después esto debería tener efectos en qué debería hacer la filosofía, qué deberíamos hacer dentro de los programas de filosofía, por ejemplo. Eh, Esto es como un recorte de montones de periódicos de todo lado, de todo el mundo, de universidades que han sido atacadas. El tuit de Bolsonaro en su momento fue la bomba, porque él dijo, no, tenemos que cerrar todos los programas de filosofía y sociología y enfocarnos en áreas que generen retorno inmediato al contribuyente. Quiero subrayar esa expresión porque es, bueno, ¿qué quiere decir cuando habla de generar retorno inmediato al contribuyente? ¿Y por qué el retorno inmediato es mejor que el retorno a largo plazo? Siempre, especialmente en economía, hay esa discusión de retorno inmediato y retorno a largo plazo, que es más costoso. O sea, si vamos a ponerlo en términos económicos, de pronto el retorno a largo plazo es más sostenible, más estable y mayor. ¿Sí? ¿Por qué enfocarnos en el retorno inmediato solamente? Digamos, solo como para señalar lo que señaló, lo que dijo Bolsonaro en su momento. A mí me encanta este webpage, este sitio web que se llama Daily News, porque es como mm, tratan como de parodiar el Daily News, el, el periódico de Estados Unidos, que es bien famoso, pero que lo ponen en news porque es news de... Estos son solo noticias filosóficas. Si quieren saber cosas de la actualidad filosófica, claro, esto es muy angloparlante, pero de vez en cuando tienen artículos interesantes sobre Latinoamérica. Pero ellos se han encargado de recoger como buena parte de todos estos como ataques sistemáticos a programas de filosofía en todo el mundo. Eh, de pronto el más sonado fue de la Universidad de Middlesex aquí en Inglaterra. Esto fue en 2014 porque este programa lo cerraron, y los argumentos que escribió la universidad en ese momento eran argumentos like neoliberales puros y duros. Esto es un negocio y esto no da ningún beneficio económico, o sostener programas de filosofía es demasiado costoso, y la universidad no se puede beneficiar de eso. Cerramos, fin de la conversación. ¿Sí? Y echaron como 40 profesores, y esto fue, pues, sobre todo en esta universidad, es una universidad, digamos, de media tabla en Inglaterra, de media baja tabla, pero igual fue algo muy sonado, porque en muchas universidades siempre está esto es muy curioso. Yo me moví de Colombia a Inglaterra y todos los programas de filosofía sufren la misma ansiedad de no tenemos estudiantes, no tenemos recursos, nos toca todo con las uñas. Entonces es una cosa como que no es, o sea, que no solo pasa en Colombia, sino que pasa en todo el mundo. ¿Qué ha pasado en Colombia? En 2014 había 59 programas de filosofía, actualmente hay 50. Se crearon un montón,
se cerraron otro montón también. Estos son los programas de filosofía que se han cerrado. Sobre todo Magdalena y Sinú me parecen casos problemáticos, y Simón Bolívar. Creo que este programa es viejo. Creo que lo que pasó fue que nunca se abrió. Se propuso y había registro, pero no se abrió porque son universidades públicas. En las privadas uno sabe más o menos la dinámica de una universidad privada, y es que la universidad tiene que sostenerse básicamente de las matrículas de los estudiantes, y por eso en las universidades privadas eh, los programas de filosofía sufren mucho. Generalmente hay como un acuerdo tácito al interior de la universidad de que estos programas no se autofinancian como otros programas, sino que el resto de la universidad tiene que financiarlos, tiene que solventarlos económicamente, porque en sí mismos no son autofinanciables. Eh, pero, y digamos, eso también depende como del carácter de las universidades. Hay universidades que simplemente pues, no les interesa filosofía, no abren. Hay otras en donde hay como cierto, sobre todo las universidades confesionales, las universidades católicas, pues tienen, digamos, vínculos con formación religiosa, tienen vínculos o, digamos, tienen un profundo interés por la filosofía, por la tradición filosófica que esto tiene en el catolicismo y en la tradición católica, bueno, incluso en universidades no católicas, como cuál es la adventista, no recuerdo, también tienen su programa de filosofía. O sea, esta conexión con religión, filosofía es súper fuerte, y eso hace que se mantengan algunos programas en estas universidades privadas. Pero en una universidad privada no confesional es muy difícil sostener un programa de filosofía. Por esto mismo de que las universidades funcionan básicamente con base en matrículas. Y pues en universidades privadas como los Andes paga lo mismo, o sea, son matrículas. ¿Quién va a estudiar a los Andes a pagar 25 millones de matrículas para salir a ser profesor de filosofía? Pues no. Lo que han hecho, y esto ha sido muy curioso, sobre todo con la licenciatura tenían licenciatura en filosofía, luego la cambiaron a licenciatura en ciencias sociales con énfasis en filosofía. Es que todas las licenciaturas en los Andes les dieron un descuento, le llaman beca, no recuerdo cómo es que le llaman, como del 60-70% de matrícula, porque nadie va a estudiar una licenciatura pagando 25 millones de pesos de matrícula. Entonces las universidades como que buscan esas estrategias para sostener sus programas, pero todo el tiempo están como pendientes de, ¿será que nos van a cerrar? ¿Será que no? Entonces, esto es como recopilando las razones acá de por qué se cierran los programas, tanto en Colombia como en el resto del mundo. No traen retorno al contribuyente. O sea, esto no. Y aquí es como. Podría también resumirlo en ciertos prejuicios. Me recuerda lo que me dijo mi papá cuando le dije que iba a estudiar filosofía, y me dijo, ¿y de qué va a vivir? Sí. Y cuando tuve mi primer trabajo, tenía mejor sueldo que él, que era un mecánico industrial que trabajaba en una empresa en donde le pagaban el mínimo. Entonces es como, digamos, este prejuicio de que la filosofía es muy mal paga. De pronto el problema en Colombia es otro, y es que todo es muy mal pago. Pero ese es otro problema, no es solo la filosofía. Este me parece más complejo, y este asunto de que las universidades son empresas, y esto, sobre todo este giro neoliberal en la educación, sobre todo en países angloparlantes, en Estados Unidos, Inglaterra, todo Reino Unido, Australia, y que ha tenido mucha influencia en Colombia, sobre todo por la influencia que tiene Estados Unidos en Colombia. Eso hace, digamos, que las universidades, sobre todo las privadas, tengan que autosostenerse. Entonces, la filosofía tiene que producir y autosostenerse como se sostiene la ingeniería teniendo, y pues no podemos hacer eso. Siendo realistas, podríamos hacerlo, eh, pero además en Colombia muy pocas universidades se sostienen de su relación con la empresa, y con producir patentes y con producir investigación de alto impacto económico. Eso no pasa en Colombia. Entonces pedirle eso a la filosofía pues es fatal. Mm,
Aquí el otro asunto y es el de la dificultad para financiar proyectos de investigación, y eso no solo pasa en Colombia, pasa también en el resto del mundo. Es que si uno va a Google y dice que tienen proyectos sobre, no sé, IA, ahora todo es inteligencia artificial y cualquier otra cosa. Eh, este, He conocido personas que están haciendo como, pues, como proponiendo investigación sobre inteligencia artificial y filosofía, pero si eso no tiene como efectos aplicados, la financiación de esto es casi siempre negada. A menos de que sea algo teórico como súper elaborado, bueno, hay como distintas cosas, distintas como opciones de moverse en este mundo de cómo funcionan las universidades ahorita, que tienen que funcionar con recurso externo que financie su investigación, porque las universidades no pueden financiar su investigación. Eh, Dificultades, conseguir estudiantes que paguen matrículas, y este argumento de Nussbaum se volvió, y yo creo que se ha vuelto cada vez más fuerte esto de que las universidades, la filosofía y las humanidades se han convertido en un privilegio para las élites, o más bien como que siempre han sido, pero desde la filosofía o desde algunas partes de filosofía siempre hemos estado peleando en contra de eso. ¿No? Esto no es un privilegio para las élites, esto es algo que es como tiene un carácter más democrático, más universal, más amplio. Y pues finalmente lo que tenemos es un montón de aplicación de políticas neoliberales en las cuales pues el Estado desfinancia la educación, en las cuales el Estado se desentiende por completo de uno de sus propósitos fundamentales, que es educar a su pueblo, y le delega esto eh, principalmente al sector privado. Y esto tiene unos efectos terribles. Sí, esto tiene unos efectos terribles, y es pues lo que no produzca inmediatamente lo cortamos, como si no valiera, como si no tuviera valor, eh, como si no tuviera ningún tipo de valor. Eh, Ahora bien, eh, vámonos a la teoría del capital humano, que a mí esto me encanta, porque es que sobre esto sí, yo no la defiendo por defenderla, yo quiero dejar esto claro, yo no la defiendo por defenderla, yo la estudio para entenderla, y cuando me sirve la uso. Y cuando no nos sirva, pues no la usamos, ya está. Eh, ¿Por qué? Porque yo creo que detrás de todas estas discusiones económicas entre educación y economía hay varios puntos importantes que hemos descuidado como filósofos. ¿Sí? Eh, Porque yo creo que en algún momento, finales del siglo XIX, más bien como finales del siglo XIX, las universidades se convirtieron en islas y cada facultad terminó aislándose las unas de las otras, y entonces no, en filosofía no hacemos economía porque eso solo lo hacen en la facultad de economía, no, tampoco hacemos sociología, tampoco hacemos psicología, y esta desconexión de la filosofía con el resto de facultades es un desastre. Sí, yo creo que deberíamos volver a Kant y a su conflicto de las facultades, en donde la filosofía es una cosa como fundamental que está a la base de todas las demás. Eh, eh, entonces, pues yo creo que tenemos que sentarnos a estudiar qué es lo que hacen los economistas y por qué toman decisiones de esta manera y no de otra, porque solamente así es que podemos decir, pues, espere, porque es que hay un problema en cómo se toman decisiones acá. Bien, esto es un informe del Banco Mundial. Esto es un informe del Banco Mundial de 2015, que lo hicieron estos señores Burns y Luque, que era un informe sobre el crecimiento condicional, el crecimiento económico de los países condicionado a el desempeño de sus estudiantes en pruebas internacionales. En particular estamos hablando acá de las pruebas PISA. Y claro, lo que encuentran, sobre todo estos dos investigadores, Hanushek Peterson y Weissman, Hanushek y Weissman, ellos han trabajado un montón en economía de la educación, y ellos han hecho un montón de investigación empírica sobre cómo, eh, las capacidades cognitivas tienen efectos económicos a largo plazo. Esto casi que el Banco Mundial lo toma así, tal cual, sin irse como al detalle. Eh, y
Lo que prueban estos señores en este estudio, con estudio longitudinal, esto lo hicieron con datos de 1960 al 2000, es cómo el crecimiento va en función también de la capacidad cognitiva de las personas del país. Y eso explica el crecimiento económico del sudeste asiático. Esa es la mejor explicación que tenemos para países, no solo para China, pero China es uno de los mejores ejemplos. Indonesia, Tailandia, Malasia, Vietnam, todos estos países que hace 50 años eran más pobres que cualquier país de Latinoamérica, ahorita tienen unas economías increíbles. Claro, no podría decir, no, es que en Indonesia encontraron petróleo y así fue muy fácil, pero no pasó lo mismo en China. Sí. Y Chile ahorita es una potencia mundial y ellos pues tienen tierras raras y tienen un montón de cosas y tienen gente, pero claro, no tienen cualquier gente. Tienen gente, claro, uno podría decir, China no tiene siempre sus problemas con cómo funciona la cosa en China. Yo creo que la mitad es un prejuicio y la otra mitad, pues obviamente hay cosas problemáticas como en todo lado, pero también la propaganda occidental ha sido súper dura con China, pero no tan dura con países como Corea del Sur o Japón, en donde son exactamente igual o peor. En fin. Entonces tenemos, digamos, esto que toma la teoría del capital humano y es mayor desempeño o mayor capacidad cognitiva de las personas, tiene efectos económicos. Y de hecho, lo que prueba, lo que trata de mostrar este estudio del Banco Mundial es que eso es lo que explica el lento crecimiento económico en Latinoamérica. Y lo que quiere probar, y es como donde yo discrepo completamente de este estudio, es que toda la responsabilidad está en los profesores. Es como, no, hasta ahí vamos bien, pero poner toda la responsabilidad en manos de los profesores, no, porque ¿quiénes son los profesores? Los profesores también son herederos de un sistema en donde, pues, claro, quienes hacen una carrera de filosofía, de licenciatura en Colombia, por ejemplo, que es donde quiero moverme a lo que pasa en Colombia. Ahorita voy a acabar de explicar esto. Esto es crecimiento PIB per cápita y puntaje en lectura crítica, y estos son datos del ICFES. El ICFES ha tomado esto también. La política pública en Colombia se hace también asumiendo este supuesto del capital humano de que a mayor capacidad cognitiva, mayor crecimiento económico. Y el foco en los profesores. Estos son de nuevo Burns y Luque, mostrando un montón de papers y un montón de evidencia empírica en donde los mejores profesores, en donde el mayor, voy a ponerlo de esta manera, el mayor factor de éxito académico de los estudiantes en un colegio, dentro del colegio, dentro de las cosas que se pueden hacer dentro del colegio, son los profesores. Y hasta ahí yo creo que la cosa está bien y la cosa más o menos funciona. Claro, uno podría decir, hay otros factores importantes, como por ejemplo instalaciones. Si no tenemos instalaciones, si tengo un salón sin techo en donde hay goteras, pues es terrible. Si tengo un salón en el Magdalena Medio en donde hace 38 grados a la sombra y estoy dando clase a las 2 de la tarde, pues es terrible. Sí, y no tengo aire acondicionado, pues las condiciones físicas, las condiciones materiales son importantes. Pero yo concedo hasta cierto punto que los docentes somos, y aquí es donde yo me hago parte de esto, somos parte de que los estudiantes tengan éxito académico o no. ¿Sí? Somos parte, no somos todo. Yo creo que esa es la discusión. ¿Qué tanto? ¿Sí? Un alto porcentaje, podríamos decirlo así, pero no es la mitad más, no es la mitad más uno. ¿Sí? Digamos, es como yo entiendo la cosa. Y de hecho, es justamente lo que concluyen estos papers, es como los mejores profesores tienen, o sea, como tienen efectos en que a los estudiantes les vaya bien, pero los efectos que tenemos no son efectos tan grandes, estos son efectos en términos de desviación estándar. Quiero señalar esto acá porque a esto voy a volver después.
Y aquí es donde nos hace falta un poquito de formación en estadística a los filósofos para entender qué significa una desviación estándar, porque aquí escuchamos la palabra estandarizado y entonces nos encrespamos todos. Pero esa palabra tiene, diría Aristóteles, es multivocal, tiene múltiples significados y en estadística tiene un significado muy particular, en economía tiene un significado distinto, en educación tiene un significado distinto. Aquí es más o menos como cuál es la diferencia entre un estudiante normal y un estudiante que estudia con los mejores profesores. La diferencia es 0.1, desviación estándar 0.26, 0.10. Estudiar con los mejores profesores tiene un efecto de entre 0.1 y 0.26 desviaciones estándar. Eso es eh, vamos asumiendo estadística paramétrica, tenemos una desviación estándar, tenemos los mejores estudiantes en la punta, pero son muy poquitos, los peores estudiantes en la otra punta también son muy poquitos y tenemos la mayoría en la mitad. Es la estadística paramétrica funciona basado en la campana de Gauss, aunque Gauss no fue el que se la inventó, pero se ha popularizado el nombre de la campana de Gauss, que es esta forma de campana en donde la mitad de la población está, digamos, la población está concentrada en la mitad y tenemos menos. Y eso sucede, por ejemplo, con los puntajes de los estudiantes. Tenemos muy pocos estudiantes con altísimos puntajes, muy pocos estudiantes que se rajan, pero la mayoría está concentrada en la mitad. Eh, y eso pasa con un montón de cosas en la naturaleza. La altura de las personas es igual. Un montón somos del promedio y hay unos poquitos que son muy bajitos, otros poquitos que son muy altos. Podría quedarme dando clases de estadística solo explicando el concepto de desviación estándar, que me parece muy interesante, pero digamos, esto es como lo que muestra la evidencia de los mejores profesores hacen efecto en sus estudiantes. Y este es el efecto, este es el tamaño del efecto. Bien, entonces, basado en esto, en Colombia, en el 2014, en el gobierno Santos se propuso una reforma grandísima a todos los programas de licenciatura. No me voy a detener mucho en esta reforma grandísima. Ese fue, digamos, una evaluación del impacto de esa reforma, fue justamente mi tesis doctoral. Hubo efectos positivos en casi todo, excepto en inglés, que era uno de los puntos centrales de la reforma. De hecho, en inglés el efecto fue negativo. ¿Y pues por qué? Porque las universidades, sobre todo las licenciaturas, se concentraron en lo que podían hacer, en hacer cambios curriculares, y yo creo que esto fue algo bien interesante que salió del trabajo de campo que hice en Colombia entre 2022 y 2023. Las universidades se tomaron muy en serio el trabajo de reformar curricularmente sus planes de estudios, y esto tuvo unos efectos muy positivos para la educación de docentes en Colombia. Y el descalabro, ¿cuál fue? Inglés, porque pues lo que terminaron sacrificando las universidades fue formación en inglés, ¿sí? Porque en un currículo, o sea, en un currículo no se puede meter todo, uno tiene que escoger, y esa escogencia siempre es muy difícil. Y lo que terminaron haciendo las universidades fue delegando la formación de inglés a otros, digamos, a los mismos estudiantes, que es lo que pasa muchas veces en las universidades públicas también. Que antes tienen unos cursos de inglés que se les puede dar y si entre más grande la universidad, pues más fácil, pero si la universidad es muy pequeña, es muy costoso. En las privadas y básicamente en todas las universidades privadas, el estudiante tiene que pagar por separado su curso de inglés. Sí, lo puede tomar con la universidad o lo puede tomar con alguien más, pero es parte del negocio. No es parte del currículo, pero es parte del negocio. Entonces, pues esta estrategia fracasó rotundamente porque, pues, no, sí, en lugar de, sí, fue muy curioso porque eso era como una de las cosas que se proponía, era mejorar la formación de inglés de los estudiantes y el efecto que tuvo fue empeorarla drásticamente. Bien, y esto porque lo que, digamos, esto es lo que hace este estudio del Banco Mundial, es porque esto es PISA de 2000 a 2006 en Latinoamérica, esto no es solo en Colombia, en Latinoamérica, el promedio de notas o el promedio en pruebas de estudiantes de programas de educación o de licenciaturas, como los conocemos en Colombia,
es significativamente más bajo que el promedio de otro tipo de estudiantes. Aquí la comparación es con ingenieros. Lo cual me parece a mí terrible porque cuando uno mira solamente el promedio pero no mira las condiciones socioeconómicas de las que vienen los estudiantes, pues es fatal. Esto fue el informe de la Fundación Compartir del 2014, fue como lo que tomó el gobierno Santos como fundamento para hacer toda esta renovación curricular de las licenciaturas a nivel nacional. Y claro, obviamente lo que muestra este informe de la Fundación Compartir es que estudiantes de ciencia de la educación todos vienen con resultados de pruebas a ver considerablemente inferiores al resto de programas. Y esto no solo pasa con lectura, esto pasa con el puntaje general, con lectura, razonamiento cuantitativo, competencias ciudadanas. Y una de las conclusiones de este informe es que estudiantes de universidades con acreditación de alta calidad tienen mejores puntajes. Sin embargo, lo que propuso el gobierno Santos no fue pedir acreditación de alta calidad a las universidades, sino a los programas. Y sobre eso no hay evidencia. Sobre eso no es tan clara la evidencia de si la acreditación del programa tiene efectos en mejorar el desempeño de sus estudiantes. ¿Por qué? Y esto es parte de lo que discuto en la parte final de mi tesis doctoral. El supuesto es el contrario. Una vez un programa alcanza cierto nivel académico, se acredita. No se supone al revés, como lo acredito y luego espero que el programa alcance el nivel académico, ¿no? El gobierno, digamos, la implementación de esta reforma que hizo el gobierno Santos en su momento, invirtió la relación causal de la acreditación con el desempeño de los estudiantes. Y al hacer eso, pues esto va a fracasar. Sí, porque los programas pueden obtener la acreditación, pero ya no les interesa mejorar académicamente, porque ya asumen que lo han hecho. Sí. Entonces, después de la acreditación no hay mejora de los estudiantes. Antes de la acreditación, sí. Y eso era lo que había hasta antes de esta reforma. Y entonces, otra de las conclusiones de mi tesis doctoral es los programas con acreditación de alta calidad tienen mejores desempeños que los programas sin acreditación de alta calidad. En licenciatura no. En el resto no sé, pero en licenciatura no. ¿Por qué? Porque al pedir obligatorio el requisito de acreditación de alta calidad, se invierte la relación entre el puntaje de los estudiantes y obtener la acreditación. Bien, estos son como el background, esto es como lo que supone el teoría, esto es como lo que ha pasado en Colombia y entonces, digamos, esta es como mi gran pregunta, si la mejora cognitiva tiene efectos económicos, que es lo que supone la la teoría del capital humano o esta versión como más, digamos así, como cognitivista de la teoría del capital humano. Hay diferencia entre estudiar filosofía y estudiar otro programa. ¿Sí? Eh, y aquí yo quiero, digamos, hacer un montón de aclaraciones. Primero, eh, capacidades cognitivas no se pueden reducir solo a resultados en pruebas estandarizadas. No. Resultado de prueba estandarizada es un indicador de capacidad cognitiva, pero es un indicador parcial. Sí, hay cosas que no podemos medir usando pruebas estandarizadas. Y eso cualquier psicólogo lo sabe. Eh, entonces hay que tener mucho cuidado con el resultado. No me va a decir todas las características cognitivas de mis estudiantes. Segundo, eh, ¿es suficiente para ser buena persona tener suficientes capacidades cognitivas? Aquí la discusión va de vuelta a Sócrates, porque según Sócrates sí, pero yo soy más aristotélico y yo creo que no tanto. Yo creo que necesitamos emociones y necesitamos capacidades de otro tipo que complementen nuestras capacidades cognitivas. Dejando la discusión filosófica de lado, dejando esta discusión filosófica que puede ser súper interesante de lado, ok, quedémonos con lo que podemos observar. O con lo que la política pública y la teoría del capital humano se ha dedicado a observar, y es pruebas estandarizadas.
Eh, y aquí, incluso estudiando pruebas estandarizadas, uno tiene que tener mucho cuidado la, con la estadística, con cómo hace generalizaciones, ¿sí? Con cómo uno se mueve de lo que se observa, ¿sí? A identificar mecanismos causales. ¿Sí? Y esto aquí, de nuevo, la filosofía es súper importante. Vamos de nuevo a Hume. Sí, y es que por más de que veamos el sol salir todos los días, no tenemos suficiente evidencia de que el sol va a salir mañana. Sí, ¿por qué? Porque lo que va a pasar mañana no lo sabemos. Y claro, hacer predicciones, que es, digamos, lo que quiere hacer la estadística, es hacer predicciones, pues tiene un montón de márgenes de error. ¿Sí? Y uno tiene que ser súper como cuidadoso, precavido con el margen de error y sobre todo cuando hablamos de personas, eh, uno tiene que tener en cuenta otro montón de factores que afectan el desempeño académico de las personas, sobre todo de los estudiantes. Por distintas razones, género, edad, lugar de residencia, condiciones económicas, la educación de los padres. Yo creo que la educación de los padres es un factor muchas veces desatendido en las universidades y en los colegios. De pronto en los colegios más, porque en los colegios uno ve a los papás. Sí, yo de reunión de padres, pues uno más o menos se hace una idea de la educación de los padres. Pero es clarísimo que si un estudiante tiene unos papás que no saben leer, que no saben escribir, que difícilmente acabaron la primaria o que apenas sí lograron acabar el bachillerato, es muy difícil que le ayuden en tareas en la casa, ¿sí? Que le ayude a hacer la tarea. ¿Sí? Muchas veces termina lo contrario, es que el hijo termina enseñándole al papá a leer. ¿Sí? Entonces, claro, es muy difícil estudiar en esas condiciones y desarrollar capacidades cognitivas en estas condiciones en comparación a una persona que viene de una familia en donde los dos papás tienen posgrado, uno de ellos tiene doctorado, uno es profesor universitario o el otro trabaja en una compañía o, claro, tienen 800 libros en la casa, tienen todos los recursos a su disposición. Es muy distinto, ¿sí? Aprender en estas condiciones tan distintas. Y yo creo que uno es muy poco consciente de eso como profesor. Yo, mm, yo creo que cuando estaba en Colombia me di cuenta tarde de esto. Pero cuando me di cuenta también me di cuenta de cómo venía yo formado. Sí, y que a mí me ha tocado un poco formarme a la maldita sea, pongámoslo así, en expresiones bien coloquiales. Me encantan las expresiones coloquiales colombianas, lo siento, yo soy más rolo que la changua, entonces tengo un montón de expresiones bien súper bogotanas. Por ejemplo, eh, claro, yo me crié en Suacha. Suacha es famoso por los falsos positivos y yo tuve vecinos que fueron desaparecidos y presentados luego como falsos positivos. Pero claro, a mí mis papás y mis profesores me enseñaron a que le tocaba a uno defenderse solo como pudiera y eso es fatal, eso es terrible. Sí, cuando llega uno a ser profesor y uno ve a los estudiantes, claro, uno tiene que exigirle a sus estudiantes, obviamente, pero pues también hay condiciones en las que como me tocó a mí escoger entre el almuerzo o las fotocopias porque no había plata para los dos. Eso es muy duro, ¿sí? O lo que terminaba haciendo yo, que era andar en bicicleta por todo Bogotá, desde Suacha hasta la Universidad Nacional, ¿sí? Todos los días 40 kilómetros de bicicleta, ida y vuelta, o sea, 80. ¿Sí? Eso es muy duro, ¿sí? ¿Tendría que ser así? No tendría que ser así. Debería poder haber como mejores condiciones. Alguien me preguntó alguna vez mis profesores, eso es curioso, de hecho, eh, en ese momento mis profesores sí eran como, venga, usted tiene hambre, lo invito a almorzar. Pero no había algo como desde la universidad pensado en darle como más apoyo a los estudiantes. Había, digamos, cierto apoyo. Yo tenía como el crédito condonable que tenía la Nacional en ese momento, que era como medio salario mínimo para estudiantes que vinieran como de familias de bajos recursos, pero con medio salario mínimo uno no vive. ¿Sí? Y el otro asunto
es que el apoyo económico muchas veces no es suficiente, uno también necesita apoyo emocional, ¿sí? Y ese es más complicado, ese es más costoso, de hecho. Eh, bueno, entonces, solo esto como para tenerlo en cuenta, y esto, lo importante y lo interesante de esto es que todo esto se puede cuantificar y todo esto lo podemos meter a la ecuación para explicar por qué ciertos estudiantes tienen ciertos resultados. ¿Sí? Obviamente, estudiantes que vengan de condiciones socioeconómicas más bajas necesariamente van a tener resultados más bajos. No necesariamente, porque hay excepciones. Yo todavía no sé por qué yo de vez en cuando, no todo el tiempo, de vez en cuando era la excepción. Eh, pero pues es como uno no debería centrarse en las excepciones. Uno debería centrarse en qué es lo que pasa en la mayoría de los casos. Eh, Cuando me alejé un poquito de la filosofía y empecé a estudiar sociología de la educación y me encuentro con Bourdieu, pues Bourdieu explica esto de una manera brillante. Esto se llama capital cultural. ¿Sí? Cuando careces de capital cultural, pues no hay manera de, ¿sí?, de que te vaya bien en un examen. ¿Sí? Eh, y que lo que hacen muchas veces las instituciones educativas es como replicar y reproducir estas estructuras de dominación y estas estructuras, estas jerarquías que tenemos en la sociedad. Entonces, obviamente, yo estudiaba en la Nacional y tenía compañeros que habían estudiado en colegios bilingües y ellos tenían las mejores notas y yo tenían cuando se graduaron ahora tienen los mejores puestos, pero los que íbamos de colegios públicos, pues la mayoría terminaron de profesores de colegio público también. Entonces también uno ve cómo la universidad, en lugar de tratar de cerrar estas brechas entre estudiantes, lo que termina es agrandándolas. Bien, eh, entonces para volver a mi pregunta, ¿la mejora cognitiva tiene efectos económicos? ¿Hay diferencia entre esta filosofía y estudiar otros programas? Esto es como un antecedente importante. De hecho, estos señores esto fue en 2024, que ellos publicaron en 2025. El año pasado ellos publicaron este paper sobre la filosofía que crea mejores pensadores. Es algo que para uno como filósofo es obvio, obvio, pero no teníamos investigación empírica que probar algo así, ¿sí? O no había mucha. Ellos cuando publican este artículo, citan un artículo mío, ¿sí? Es como, claro, pues no hay evidencia de eso. Digamos, yo lo hacía con razones distintas, y era con razones de, usemos la teoría del capital humano para defender a la filosofía. Se puede, usemos el mismo lenguaje que utilizan los formuladores de política pública para defender la filosofía, no porque creamos firmemente en ese lenguaje, sino porque es el lenguaje en el que nos van a entender. ¿Sí? Entonces, bueno, este es como el antecedente, que si pueden buscar este paper, leerlo, es bien interesante, hay un montón de noticias, incluso salieron noticias en español sobre este paper. Eh, y aquí tengo como varios de mis trabajos. Este fue como lo primero que hice, que fue como, bueno, miremos como cuál es la correlación que hay entre créditos filosóficos y el desempeño en lectura crítica de los estudiantes. Sí, porque esto va a explicar no solo que se trata de filosofía, sino que hay algo específico dentro de la filosofía, que es como el centro, el core de la filosofía, es el número de créditos filosóficos. Esto lo hice basado esto fue curioso. Esto fue en el 2012, 2013, 2014 en la pedagógica. Queríamos hacer una reforma del plan de estudios, porque a mí me parecía que el programa de licenciatura en ese momento en la pedagógica tenía demasiada educación y muy poca filosofía, que es como digamos, es parte perjuicio de quienes estudian a un profesional en filosofía, pero hay algo de cierto detrás de ello y yo quería como evidencia empírica. Entonces nos sentamos un día con unos colegas a estudiar todos los programas de filosofía en Colombia, a ver de verdad cuánta filosofía estudiaban, tanto programas profesionales como programas de licenciatura. Esto también salió publicado en otro paper que publiqué en la revista en la pedagógica hace ya tiempito, fue como en el 2015 y 2018. Eh, bueno, entonces una vez recogimos todos los datos de cómo son los programas de filosofía en Colombia, quería mirar, ok, bueno, y de lo que realmente ven de filosofía, ¿cuál es la correlación de esto con el puntaje de los estudiantes en una prueba como la prueba Saber Pro? ¿Sí?
Y la relación aquí salió lineal perfecta. Entre más créditos filosóficos, mayor puntaje en la prueba. Y el efecto es, digamos, no es efecto porque esto fue utilizando regresiones lineales. Aquí no, esto no es, no hay, no puedo hacer ninguna inferencia causal hasta aquí. Pero una licenciatura de 126 créditos, esto me sorprendió, la más grande en ese país, la que más créditos tenía en ese momento, que curiosamente era eh, el programa de la Universidad de Antioquia. Tenía 126 créditos de filosofía en su programa y muy pocas cositas más por ahí. Y estos obtenían de 18 a 28 puntos adicionales en la prueba Saber Pro en comparación con un programa que no era de filosofía. ¿Sí? Y la relación es lineal, entre más créditos, más alto el puntaje. Hice 4 modelos distintos, ya no me acuerdo exactamente por qué eran. Claro, los modelos es porque en unos casos incluía unos controles que no podía incluir en otros. Generalmente en estadística uno cree que hay como el modelo, no, hay muchos modelos y después le tocó no generalizar o mirar como cuál es el modelo que mejora que usted tiene y todas estas cosas. O en muchos casos uno deja como los 4 modelos, pero digamos de los 4 modelos sale eso de 18 a 28 puntos de diferencia. Eso es un montón. El problema, y esto se repite también en competencias ciudadanas y en comunicación escrita. ¿Sí? Sí, esto no es solo en lectura, es, digamos, es la prueba de Saber Pro. El ECFES tiene estos 5 componentes desde el 2012 y la prueba Saber 11 desde el 2014 y fue una discusión en Colombia. Yo hice parte de esa discusión de que quitaron filosofía del ECFES y entonces la gran preocupación porque, claro, hubo colegios que empezaron a quitar filosofía del colegio pensando que no los iban a evaluar. Eh, pero dialogando con el ICFES, y de hecho hay un montón de filósofos trabajando en el ICFES diseñando estas pruebas, no es que hayan quitado filosofía, no, lo que pasa es que tenían que alinear Saber Pro con Saber 11, y pues Saber Pro no puede tener una prueba específica de filosofía, pero lectura crítica en Saber 11, la mitad de la prueba es filosofía. Entonces no desaparece, ahí está. Que tenga otro nombre es distinto y lo que, digamos, el ejercicio en ese momento fue no por quitar el nombre desaparece el filosofía de saberes. Y eso tiene que tenerlo muy presente. Yo quiero hacer algún día de estos, también un trabajo más con colegios, de ver cómo colegios, ahorita hay un montón de colegios que tienen filosofía para niños y énfasis en filosofía. Y cómo estos estudiantes que hacen parte de esos colegios podrían tener mejores puntajes en una prueba como saberes. Bueno, esto es lo que sucede con competencias ciudadanas y comunicación escrita. El efecto no es tan grande como en lectura. El efecto, perdón, como la correlación no es tan grande como en escritura. En competencias ciudadanas la correlación no es tan lineal. En comunicación escrita, sí. Y aquí viene el golpe a los filósofos. Y es que en razonamiento cuantitativo nos va mal. Es como, algo pasa en los programas de filosofía, sobre todo con razonamiento cuantitativo. No es muy grave, diría yo, pero es algo a lo que habría que ponerle cuidado dentro de los programas de filosofía. Este fue como el primer paper que escribí sobre la correlación entre créditos filosóficos y desempeño de los estudiantes. Luego hice un estudio con mi director de tesis ya utilizando una metodología empírica que se llama Propensity Score Matching, que es realmente comparando como estudiantes, los estudiantes más similares posibles. Un estudiante que fue a la universidad, que fue un programa de filosofía comparado con otro estudiante de características lo más similar posible, que fue a un programa distinto. Este estudio lo hice solamente con licenciaturas en filosofía. Eh, ¿Por qué? Porque en ese momento estaba enfocado, estaba haciendo justamente mi tesis doctoral y tenía como clarísimos los datos de las licenciaturas, tanto de filosofía como de todas las licenciaturas a nivel nacional, y pues tenía claros los datos y tenía clara la pregunta, bueno, ¿qué pasa con la licenciatura en filosofía en comparación con los demás? Y además tenía los datos
de cuántos créditos filosóficos tienen las licenciaturas en filosofía, porque tenemos licenciaturas en filosofía y ya, pero tenemos licenciatura en filosofía y letras, tenemos filosofía y humanidades, filosofía y teología, filosofía y estudios religiosos, filosofía y otro montón de cosas. Entonces también esa distinción era importante, como mirar si estas distinciones tenían algún tipo de, y aquí sí podemos hablar como de efectos al final de los estudios de los estudiantes. Entonces, pues esta era la pregunta, y es como la filosofía beneficia más que otras licenciaturas en español y lenguaje en lectura crítica. Aquí me centré solamente en lectura crítica, quise centrarme solo en lectura crítica porque era donde estaba como el mayor efecto que encontré, o la mayor correlación que había encontrado en el artículo anterior, en la investigación anterior. Aquí estudié 225.000 estudiantes de licenciatura a nivel nacional del 2012 al 2021 y comparé de ellos, saqué la muestra para compararlos con 5.240 estudiantes de licenciatura a nivel nacional que presentaron la prueba Saber Pro entre 2012 y 2021. Y también la otra pregunta era como la filosofía beneficia más a algunos estudiantes que a otros o beneficia a todos por igual. También era como mi subpregunta. Entonces aquí utilicé una metodología cuasi experimental, esto es como simulando un experimento, tomó los estudiantes que se fueron para un programa y los comparó con los estudiantes que se fueron para otro programa distinto, los que se fueron para la licenciatura en filosofía, comparado a estudiantes que se fueron a otra licenciatura. Y aquí, digamos, con licenciaturas es fácil hacer la comparación porque los estudiantes en términos de condiciones y de antecedentes académicos son muy similares. Y la hipótesis es pues, que si la correlación se sostiene, pues va a haber un efecto positivo para los estudiantes de filosofía. Claro, no se puede hacer un experimento aleatorio, no se puede hacer un randomized control trial, que es lo que hacen los médicos y lo que hacen, y además que en educación me parece súper problemático hacer este tipo de experimentos aleatorios, porque eso tiene un montón de cuestionamientos éticos. Si yo tengo razones para creer que algo va a beneficiar a unas personas, ¿por qué lo hago para unas y no para las otras? Sí, en este caso me parece como lo más sensato es, pues la gente escoge qué programa quiere estudiar. Pues no soy yo como diciéndole, vaya usted a este grupo, usted es parte del grupo de control y usted es parte del grupo de tratamiento. No, sí, sino que las personas son las que autónomamente toman sus decisiones, pero eso tiene otro montón de problemas epistemológicos y metodológicos detrás. Y es, bueno, ¿qué tal la decisión sea porque hay algo que ya traen estos estudiantes que haga que tomen esa decisión, ¿sí? Que haya un sesgo solamente en el hecho de tomar la decisión? Y aquí es donde utilizar los controles es importante. Los controles es, claro, lo que pasaba con estudiantes de filosofía comparados a todos los demás, este es el número de estudiantes, es que en general los estudiantes de filosofía tienen mejores puntajes tanto en pruebas Saber Pro como en pruebas Saber 11. ¿Sí? Entonces, claro, ese podría ser el sesgo y ese es, digamos, algo que uno siempre puede controlar. Hay otro problema y es que en filosofía tenemos una brecha de género enorme, enorme. Y a esto hay que ponerle mucho cuidado, eh, porque es peor que incluso en programas de ingeniería, ¿sí? Y eso es como, o en programas de ciencias como matemáticas y física y química. Bueno, química no tanto. Y yo creo que a esto hay que ponerle mucha atención. Y esto se nota mucho en las licenciaturas, porque históricamente las licenciaturas son programas sumamente feminizados, sería delegado, la educación, sobre todo la básica de las mujeres. Pero lo que tenemos en licenciaturas en filosofía en Colombia es que únicamente el 25% de los estudiantes son mujeres. ¿Qué pasa acá? Entonces, claro, todo esto es como las características de los estudiantes, estudiantes que vienen, y esto también pasa con filosofía, vienen menos de programas de áreas rurales o de pequeñas ciudades. Y
en términos de educación a distancia en este momento, bueno, al menos hasta 2014, 2016, había un montón de programas a distancia. Muchos de ellos se han cerrado, otros de ellos se han reactivado. Yo creo que esto fue una de esas bombas mediáticas cuando Margarita Rosa de Francisco empezó a estudiar licenciatura en la UNAD. Un montón de gente se metió a ese programa. Y un montón de gente se metió a estudiar filosofía de manera virtual o a distancia, no solo en la UNAD, sino también en otros programas. Bien, esto es como lo que hay detrás de la metodología, como la matemática, y aquí estoy utilizando emparejamiento multivariado, que es como tengo un montón de variables de mis estudiantes y entonces comparo los estudiantes más cercanos posibles a la muestra que tengo, de tal manera que esté comparando dos grupos lo más similares posibles, de acuerdo con todas estas características. Y estas son como, voy a pasar un poco rápido por todo esto, es como describiendo con detalle cada uno de mis variables de control. Son estos: el género, si estudia de manera presencial, el estrato socioeconómico, la edad, la educación de los padres, el percentil en saber 11, el índice de pobreza del departamento y el índice de necesidades básicas insatisfechas del municipio. Tuve que incluir estas dos al final porque quería hacerlo como lo más local posible, es comparar personas que estudiaron, que salieron del mismo municipio, pero es muy difícil. Es muy difícil encontrar como dos personas tan similares. Entonces, lo que hice al final fue, no, utilicemos el índice de necesidades básicas insatisfechas. Eso nos da más o menos como cierto nivel de comparación, incluso aunque tengamos como ciudades muy distintas. Y ¿qué es esto? Ah, claro. Esto es el resumen de mis variables de control y esto es como los resultados finales del análisis. Y es que la filosofía, estudiar filosofía en una licenciatura tiene efecto positivo, sí, y el efecto es gigante. Quiero comparar esto con todo el montón de papers que les mostré al comienzo, en donde los efectos de los profesores eran de 0.2, 0.1 desviaciones estándar. El efecto de la filosofía comparado con todas las otras licenciaturas es 0.41 desviaciones estándar. ¿Sí? Y esto crece hasta 0.47 desviaciones estándar cuando, este es mi dato favorito, cuando tomamos estudiantes que vengan con menores puntajes en Saber Pro. El efecto de filosofía es mayor para estudiantes que vienen con antecedentes académicos bajos. O sea, ¿quién se beneficia más de estudiar filosofía? El estudiante que uno diría que un mal profesor de colegio diría, los malos profesores, no, los malos estudiantes de colegio, no, no son los malos, lo que pasa es que vienen con mayores deficiencias académicas y para ellos es para quienes mejor funciona la filosofía. Esto es genial. Esto es un logro en términos de justicia social de la filosofía. Y es que trata de igualar a estudiantes que vengan con distintos antecedentes académicos que justamente son causados por condiciones socioeconómicas. Claro, funciona más entre más créditos tengamos en filosofía. La diferencia entre distancia y presencial no es muy grande, pero es significativa. Yo he tenido, yo, yo creo que después de la pandemia, como que a muchos se nos quitaron muchos prejuicios que teníamos con la educación a distancia y educación virtual. Pero, digamos, sigue habiendo la cosa de, ¿será que el problema con la educación virtual es que no lo sabemos hacer o que es mala en sí misma? Porque de pronto no es lo segundo, sino más lo primero, es que todavía no sabemos hacerlo. ¿Sí? Y la educación virtual tiene unas ventajas que, digamos, que de otra manera no se puede. O sea, pues, por algo yo estoy acá a 10.000 kilómetros de Bogotá y estoy pudiendo hablarle a todos ustedes. Yo creo que tenemos que aprender a utilizar la tecnología de manera que beneficie a nuestros estudiantes. Otra de las deudas de la filosofía, les va mejor a estudiantes que vengan de las grandes ciudades. ¿Por qué? Porque hay una proximidad cultural mucho más cercana a ellos y eso es problemático. Me debería acercar la filosofía a Mata del Campo, para ponerlo así en estos términos. Y esta es como la otra de esas cosas que deberíamos ponerle cuidado. Los programas de filosofía tenemos, o sea, hay mayor efecto para hombres que para mujeres y esto es terrible.
es terrible porque esto es naturalizar esta creencia de que es que las mujeres no son buenas para la filosofía. O sea, no. Eh, no, y hay un montón de mujeres filósofas brillantes en todo el mundo. Eso es más un problema cultural que tenemos que abordarlo seriamente dentro de los programas de filosofía. Esto fue con las licenciaturas. Estos son los resultados detallados. Voy a saltarme estos resultados más detallados aquí un poquito. Creo que voy a terminar un poco rápido. Con eso tenemos más tiempo para conversar y dialogar y preguntas, y intervenciones y todo lo que quieran decir. Y esto es como el balanceo de los grupos, o sea, cómo eran los grupos antes o sea, el grupo original con el grupo contratado, con el grupo, perdón, con el grupo que llamé como tratamiento al final, eh, y finalmente esto es algo que en lo que estoy trabajando ahora. Finalmente, después de acabar mi tesis doctoral, después de terminar medio semestre acá, y de que ya el ICFES sacó nuevos, ellos tienen su base de datos pública y cualquier persona tiene acceso a estas bases de datos y sacaron una actualización reciente. Eh, Reciente es que llevo como 2, 3 semanas limpiando la base de datos para hacer algo, no solo con las licenciaturas, sino con los programas profesionales. Quiero mirar qué pasa con los programas profesionales, si tienen el mismo comportamiento que las licenciaturas o si es un poco distinto. Hasta ahora solo tengo algunos resultados parciales porque, como les dije, estaba apenas como limpiando la base de datos. Algunas cosas que me he encontrado es que en general los estudiantes de filosofía vienen de condiciones socioeconómicas inferiores a estudiantes de otros programas profesionales. Sin embargo, sus antecedentes académicos en promedio son más altos que estudiantes de otros programas. En general, el promedio de saber 11 de alguien que escoge estudiar filosofía es alto. Sí. Lo cual a veces hace las cosas más fáciles, porque pues, a filosofía llegan los buenos, diría un mal profesor de colegio. Sí, no son los buenos. De hecho, muchas veces es más chévere enseñarle a gente que le cuesta, pero tiene las ganas, que a gente que ya sabe un montón y le da pereza todo. En fin. Y estos son los resultados que me he encontrado hasta el momento. Hasta el momento encontramos resultados muy similares. Aquí lo estoy tratando de hacer año por año, del 2012 al 2024, porque quiero ver si ha habido alguna evolución en el tiempo. Y he encontrado como saltos grandes, sobre todo en el 2024. Saltos grandes es que el efecto sigue siendo positivo. Esta es la prueba global. Aquí no me estoy centrando solo en lectura crítica, sino en todas las áreas de la prueba. En el puntaje global, lectura, escritura, lectura y escritura son los que tienen los efectos más grandes. Incluso aquí en el último año el efecto es todo de mayor, 0.75 desviaciones estándar. Si esto sigue creciendo, es como el efecto de estudiar filosofía es una cosa que no se logra de ninguna otra manera. ¿Sí? Y en escritura también el efecto es gigante. Lo que me he dado cuenta es que, claro, comparado con el estudio que había hecho en el 2022, en el libro este que escribimos sobre actualización y defensa de la filosofía que escribimos con el profe, se me olvidó, Wilson Herrera. Él fue el editor del libro en donde salió publicado el primer artículo que les mostré. Esta correlación, en la correlación escritura la correlación no era tan fuerte, pero cuando uno hace el análisis más en términos causales, el análisis el efecto es bastante grande. Lo mismo con competencias ciudadanas y también hay un crecimiento en competencias ciudadanas en los últimos años. En inglés, esto es la primera vez que meto inglés acá, lo había metido justamente por toda esta discusión con las licenciaturas. El inglés como que va y viene todos los años, como que sí, como que no, como que hay un efecto positivo, pero como que no. Yo creo que aquí vamos a encontrar diferentes por tipos de universidades, por tipos de estudiantes. En el último año y del 2018 al 2022 y en el último año el efecto es positivo. Antes de 2016, 2017 no había efecto.
Y la deuda pendiente de los programas de filosofía es razonamiento cuantitativo. Es como la gran deuda pendiente. Yo creo que han ido mejorando cosas. Yo creo que, esto es curioso, yo creo que las universidades me han ido escuchando. Es importante saber estadística y además es muy fácil moverse de la lógica proposicional a la estadística. Incluso es más fácil. Sí, es más fácil eh, leer estas tablas y leer estos gráficos que resolver eh, resolver problemas de lógica proposicional que todavía las universidades lo siguen haciendo, aunque ya ni siquiera los gringos ni los ingleses estudian lógica proposicional, así como me tocó estudiarla a mí, que me parece muy, muy curioso, pero pues bueno. Eh, pero de lógica informal se estudian mucho. Sí, lógica informal, argumentación. eh, yo creo que eso es como ¿por qué somos tan buenos en filosofía? Es porque la lógica informal la manejamos muy, muy bien. En filosofía para leer. Eh, Esto es como las conclusiones hasta el momento, que si la filosofía y la evidencia es conclusión, digamos, haciendo como el análisis empírico, la filosofía tiene efecto en las capacidades cognitivas de los estudiantes, incluso aceptando las premisas de la teoría del capital humano. La filosofía tiene un valor innegable. O sea, Eh, si queremos mejorar el desempeño académico de los estudiantes, pongamos a toda la gente a estudiar filosofía. Si queremos, sí, y si seguimos creyendo en esto de que el mejor desempeño académico tiene efectos económicos, la filosofía tiene efecto económico. No lo creo yo, es lo que cree la teoría del capital humano. Me gusta como resaltar eso. Es como yo estoy usando el lenguaje que ellos están usando, no es mi lenguaje, yo utilizaría un lenguaje distinto. Por ahora nos toca. Sí. Y pues mientras existan pruebas estandarizadas, bueno, y también mientras nos sirvan para defender a la filosofía, pues las usamos. Eh, no es la mejor manera de defender la filosofía, y en eso estoy de acuerdo con mucha gente, pero que si es convincente, yo creo que para formuladores de política pública es convincente. ¿Sí? Eh, Y aquí, digamos, porque el efecto es gigante, el efecto que uno es, o sea, uno puede hacer comparaciones de intervenciones en educación que tengan un efecto mayor a media desviación estándar. Es muy difícil encontrarlos. Sí, es muy, muy difícil encontrarlos. Cosas pendientes, brechas de género. Esto es algo que hay que tomarse en serio en todos los programas de filosofía. Diferencias por modalidad, eso hay que tomárselo en serio también, porque esto afecta sobre todo las regiones, estudiantes en las regiones y de pronto estudiantes que más lo necesitan. Eh, mi resultado favorito, que el efecto sea mayor en estudiantes con antecedentes académicos bajos, eh, esto, digamos, hay un gran potencial para eliminar brechas educativas poniendo a la gente a estudiar filosofía. Eh, Y claro, esto es lo que señalaba hace un momento, que necesitamos mejorar la conexión entre formación filosófica y razonamiento cuantitativo. Básicamente, investigación empírica. Claro, yo creo que uno todavía de filósofo tenemos este prejuicio de que todo en estadística es positivismo. Eh, y pues y aquí voy a hacer una confesión, y es que mi motivador para hacer estadística es nada más y nada menos que Camilo Torres Restrepo, cuya tesis de sociología en Lovaina es una investigación estadística de la desigualdad en Bogotá. ¿Sí? Entonces, eso de creer que la estadística todo es positivista, no, eso es falso. ¿Sí? Sí, este es mi confesión. Sí, no soy súper fan de Camilo Torres Restrepo, pero es un buen ejemplo de no toda estadística necesariamente termina siendo positivista. Sí, yo creo que el mejor ejemplo que podemos usar en Colombia. Aquí no me funciona tan bien, aquí utilizo otros ejemplos como la estadística y los números, todo eso es positivista. No, mentiras, porque los incas antes de que llegaran los españoles utilizaban quipús para contabilizar todo en su imperio. ¿Sí? Entonces, antes de que llegara la colonización en Latinoamérica, ya teníamos números y ya usábamos los números.
Entonces, yo creo que uno tiene que como que hacer énfasis en estas cosas para decir, no, pues los números y la filosofía han estado juntos de la mano. ¿En qué momento nos separamos? Sí, sí. ¿En qué momento nos separamos? Y yo creo que hay como que volver, claro, volver con una mirada crítica. Y yo creo que el mundo necesita más gente que sepa estadística y que pueda leer estadística con una mirada crítica. Yo creo que cosas como el calentamiento global nos han enseñado que la estadística le funcionó al establishment hasta cierto punto y ahora la niegan porque ya no les sirve. ¿Sí? Como que ahora, claro, todos los antivacunas y todo este montón de movimientos en contra de lo que de lo que la ciencia ha hecho tradicionalmente, ¿qué es lo que muestra? Pues que la ciencia, las élites y mucha gente descuida la ciencia cuando no conviene a ciertos discursos. Pero eso no niega que haya cierta verdad en cosas como el calentamiento global, ¿sí? El cambio climático, en los efectos a largo plazo que eso pueda tener. ¿Sí? Y en que hay un montón de predicciones y todos los científicos están parados en las pestañas porque esto es grave, ¿sí? Y nadie les pone cuidado. Eh, pues yo creo que uno tiene que usar ejemplos como este y decir, pasa lo mismo con cosas como en educación, esto es grave, uno no quisiera que hubieran brechas de género, pero las hay, uno no quisiera que hubiera brechas por antecedentes socioeconómicos, porque eres de un estrato y no de otro. Sí, eso no debería pasar. Sí, pues como con el calentamiento global tenemos que buscar las maneras de parar esto. Sí. Eh, bien, ¿qué otra cosa? Y pues también yo creo que en filosofía también se trata de buscar otros espacios. Yo creo que deberíamos dejar esta mentalidad de filosofía como un feudo del programa de filosofía del departamento de filosofía. ¿No? La filosofía debería estar en todo lado. Y yo creo que a la fuerza, a muchos colegas, incluso a mí, nos ha tocado movernos a otras áreas y a otras disciplinas, pero con el tiempo nos damos cuenta del valor de eso. Si nos damos cuenta del valor de dar clases con profesores de ciencias naturales, de dar clases clases de biología, ¿sí? O dar clases en economía, dar clases en sociología, moverse, yo creo que, claro, la discusión interdisciplinar es un poco más compleja, porque hay veces en medio de, todo es interdisciplinar ahora, entonces eliminemos todas las disciplinas, eso es súper problemático, yo creo que por ahí no es el camino, pero sí en mejorar las conexiones con todas las áreas y eliminar como sí, esta visión un poco feudal de la academia, en donde cada departamento, cada facultad es un pueblo, donde no se trabaja con otras áreas. Y pues finalmente necesitamos más programas de filosofía en Colombia. O sea, solo hay programas en 10 ciudades. Es curioso porque Pamplona es un buen ejemplo de una ciudad pequeña con un programa de filosofía muy grande. Sí, es uno de mis ejemplos favoritos. Es como, pues, ¿se puede? Claro que se puede. Eh, bien, quiero terminar aquí con mi presentación. Quiero darle como espacio ahora a preguntas y a eh, como conversación. Si tienen dudas, si quieren como más detalles de algo en particular o comentarios. Bien, Alejandro, gracias. Buenísimo todo lo que presenta, la verdad, de una riqueza que se necesita mucho tiempo para digerir conceptualmente, muchos años de investigación al respecto, ¿no? Hay digamos que, bueno, si hay preguntas, queda abierto el chat de la llamada. En el chat de la llamada pueden levantar la mano para intervenir a viva voz. Eh, También recordarles que la asistencia al evento está en el chat para que la dirigencia en quienes nos acompañan. Y bueno, tenemos levantada la mano de Carlos Arturo Plazas Lara, profesor de nuestro departamento. Entonces, Carlitos, adelante. Bien, muchas gracias por la conferencia, bastante interesante. Muchas cosas bueno, voy a ver si intento hacer una síntesis de las dudas, de las inquietudes que tengo. Primera, nos habló Alejandro
de las brechas de género en los programas de licenciatura y entendí que está en curso, en marcha, una investigación ya en los programas de filosofía como tal. ¿Qué nos puedes decir del género de esta investigación que está en curso? ¿Tienes algún resultado preliminar sobre qué tan grande es la brecha de género comparada con los programas de licenciatura? Eh, para responder así rápidamente, es algo que siempre he querido hacer como con más detalle, porque yo creo que es algo que merece una investigación mixta, ¿sabes? O sea, como que esto no se puede resolver solo mirando como la brecha en puntajes de saber pro y ya está. No, esto requiere como hacer trabajo de campo, entrevistar profesores, entrevistar estudiantes, pero pues nunca he tenido eh, el tiempo para hacer algo así. Pero más allá de eso, lo que he visto en estos últimos datos que estoy analizando es que la brecha de género se ha ido cerrando en los últimos años, en términos de puntajes de saber, de que sí hay como un cierre de brecha que todavía se mantiene, todavía, claro, no, estos últimos datos no me he podido sentar como a hacer el análisis, como desagregando los estudiantes de acuerdo a los distintos grupos, como dice con el primer paper. Eh, pero lo que, de hecho, hace unos años observé eso, como que la brecha se había cerrando y esto se explica en parte por ejemplo, yo creo que el movimiento feminista dentro de los programas de filosofía ha hecho un buen trabajo. Claro, hay un montón de cosas. Yo tuve la única vez que intenté hacer, digamos, como hacer entrevisté a un par de estudiantes de la Universidad de Antioquia, haya tenido un montón de problemas. De hecho, se creó el comité de género y muchos programas. Esto fue como en 2017, 2018, 2019. Empezaron a crear comités de género eh, por, por problemas como acoso de estudiantes, acoso de profesores. Yo creo que hay varios asuntos ahí que hay que discutir. El primero es que todavía, mm, claro, lo que decía yo, que me formé en la Nacional, en donde la discusión académica se volvía una cosa así como súper masculina, súper defender mi punto, no me importa, yo, sí, como defenderla a como se pueda. Y yo creo que eso es muy perjudicial, tanto para mujeres como para hombres. Sí, sí, esto no es una cosa solo de que afecta solamente a las mujeres, no, esto afecta a todo el mundo. Sí, es que, claro, esa podía ser la discusión filosófica que podían hacer personajes como Platón y Sócrates y esta gente en la academia. Y de hecho yo no creo que sea así, yo creo que eso es como, porque cuando uno lee los diálogos de Platón, o sea, Platón tiene un humor bastante, sí, bastante fino, ¿sí? Eh, pero yo no creo que, por ejemplo, en una discusión filosófica empezar haciendo sarcasmos como para denigrar la posición del oponente, y hay veces son tan finos que uno cree que es un argumento válido, pero no. Entonces, claro, todas estas como que es algo que se estudia muy poco en argumentación, poco, aunque yo creo que cada vez más, y es este asunto de las emociones en medio de la discusión argumentativa. Sí, sí, y es que muchas veces la gente como que discute para enfurecer a su oponente en lugar de para defender lo que cree. Y eso es terrible. Sí, eso es fatal porque eso desvía por completo como el objetivo mismo de una discusión filosófica o no filosófica. Eh, Entonces, claro, yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer. Yo creo que la brecha se ha cerrado. Hay muchos programas que se han tomado en serio esto y muchas universidades que se han tomado en serio las brechas de género, han contratado más profesores, más profesoras. Eh, yo creo que ese es el primer paso que hay que dar, que no es suficiente, pero es como el primer paso. Sí, pues yo salí de la Nacional, en la Nacional, cuando yo me gradué, año 2005, no teníamos una sola profesora de filosofía. Al año siguiente contrataron a ay, se me olvidó. Ángela Uribe. Ángela Uribe. Sí, sí. Ángela Uribe entró al siguiente año. Antes tuve profesoras de filosofía, pero eran de cátedra todas. O pues como me la pasaba estudiando griego y latín y estudiando los clásicos, pues las profesoras de literaturas y casi todas eran mujeres. Sí, pero
pero yo sí creo que hay que incorporar más mujeres al debate filosófico y eso enriquece mucho también como las perspectivas, enriquece como la manera, cómo se argumenta, la manera, cómo se convive dentro de un departamento de filosofía. Eh, sí, eso es como sobre ese punto. Sí, sí. Otra cosita tiene que ver con estas últimas diapositivas que proyectaste. Me pareció ver, creo que fue uno de los resultados de la investigación, bueno, resultados preliminares, es que hubo efectos positivos en el 2024, ¿no? Como un salto allí positivo en resultados. Eh, Específicamente, ¿habría alguna causa que tiene que ver con las políticas de gobierno actual que haya ayudado? ¿Qué factor pudo haber generado ese salto positivo, esa mejora en 2024? Y conectado con esto, tengo entendido que no nos fue muy bien, digamos, ¿cómo se puede explicar que haya un crecimiento en los resultados de las pruebas Saber 11, pero en las de PISA parece que en la última prueba los resultados no fueron tan buenos? ¿Cómo se puede explicar, digamos, allí está la diferencia? Esa discusión no me parece interesante y bien compleja, porque, claro, PISA se diseña con estándares internacionales, pero la prueba PISA para Colombia se diseña junto con el ICFES. ¿Sí? Entonces, en principio, se supone que están súper alineadas. ¿Sí? ¿Sí? Yo creo que lo que ha pasado, eh, y eso, digamos, es que muchas veces cuando la población es tan grande, que es lo que pasa con la prueba Saber 11, la población es gigante. Al año se presentan 500.000, 600.000 estudiantes, ¿sí? A la prueba. Y cuando uno tiene, estadísticamente, cuando uno tiene muestras tan grandes, si se mueve mucho eh, si se mueve mucho la población, realmente lo que está cambiando ahí no es la población misma, sino el examen. ¿Sí? Que ese cambio es muy grande para que se pueda atribuir solamente como a cambios de un año para otro en la población, ¿no? Y eso ha pasado un montón de veces en estas pruebas estandarizadas, como que de un año a otro hay como un salto grande y el año siguiente, ¡pum!, retrocedimos. No, pues es que no retrocedimos, fue que en este año algo ocurrió, diseñar estas pruebas es demasiado complejo y cualquier variación muy pequeña puede tener cambios muy grandes, o al mismo tiempo puede pasar como lo contrario, y es que cambios muy grandes no tienen ningún efecto. ¿Sí? Pero generalmente estos cambios tan grandes, sobre todo para una población tan grande, tiene que ver más con el diseño de la prueba que con cambios en la población. Entonces, sobre esto segundo, yo creo que algo ocurrió con Saber Pro el año pasado. Muchas veces el cambio de una persona en el diseño de la prueba cambia los resultados. ¿Sí? O el cambio de un lineamiento en la prueba o de un direccionamiento o incluso las personas que diseñan la prueba. Si estos cambios, digamos, como pequeños, pueden tener más efecto. Y yo no recuerdo muy bien, porque los cambios no eran en todo, sino solamente en lectura. En lectura y escritura. Escritura siempre ha sido un complique, porque escritura en Saber Pro es un ensayo que escribir de 1.000 palabras y evaluarlo es súper difícil. Es súper difícil, es súper amplio. Incluso, o sea, lo que pasa en muchos años es que cuando llegan los resultados y uno mira como esto debería tener como una desviación estándar y los resultados no tienen una desviación estándar. Entonces, como si esto no se puede utilizar o toca utilizar estadística distinta porque no hay una distribución normal en los resultados. Entonces, yo creo que fue algo más con la prueba. Que si la mejora se puede atribuir a cosas como de política o a cosas del gobierno, no sé. No sé, no me he sentado a pensar cómo, a qué se debería, porque el cambio es muy reciente. Yo creo que es mejor como esperar a ver qué sucede el siguiente año. ¿Sí? Pues, yo estoy esperando, como generalmente el ICFES saca datos del año anterior, más o menos para estas épocas. Es como deberían estar a punto de sacar resultados 2025. ¿Sí? Eh, para poder comparar,
para ver si es algo como sostenido en el tiempo o si es algo de un año que luego vuelve y baja. Sí, digamos que es la manera como de controlar eso para saber si fue algo como un evento específico que sucedió este año. Lo que me parece clave acá, y digamos, en donde yo sí creo que hay algo como profundo que vale la pena estudiar, es que el cambio no es en una sola competencia, sino es en casi todas. Sí. Entonces ahí yo sí creo que hay algo, no sé qué. Sí, no. Algo tuvo que haber pasado porque ahí sí uno esperaría que si fue cambio en la prueba, pues eso afecta a todos, no afecta solo a los estudiantes de filosofía. Eh, entonces, eso no se le podría como adjudicar a la prueba, no se le podría adjudicar, no sé si algo específico de política o no sé si algo específico de los programas de filosofía. Sí, no sé. Sí, quedan muchas preguntas todavía por, por responder, pero no, muchas gracias por la pregunta. Vale. Y ya para Sí, terminar, para darle sí, la claro que sí. oportunidad a otros, ¿qué tan pertinente puede ser, digamos, hablando de la formación en lógica? Porque a veces tenemos este tipo de discusiones los profesores del programa, el curso de la lógica proposicional, de cálculo de predicados, para la formación de un estudiante en filosofía. ¿Puede esto, digamos, contribuir a un pensamiento, digamos, mucho más que, no sé, que traiga una mejora en algunos resultados del razonamiento cuantitativo, no sé? Y conectado con esta cuestión está la de los números, ¿no? ¿Cómo hacemos Ujú. para que el estudiante, para integrar, digamos, algún curso, no sé, de qué manera podría uno unir estos datos, esta estadística, digamos, una matemática básica que permita hacer esas investigaciones como esta, ¿no? De filosofía, si se puede llamar filosofía experimental. Normalmente los estudiantes de Sí. filosofía ven un número, ven una ecuación y cierran, y hay un temor casi que por ese tipo Sí. de acercamientos con la matemática, pero yo siento que es muy necesario para, como decía Alejandro al principio de su presentación, usar la herramienta del lenguaje de quien nos ataca para poder tener una forma de comunicarnos con ellos y defendernos a través del mismo lenguaje. Entonces, ¿cómo la lógica y los números, cómo podríamos, digamos, qué tan beneficioso podría ser articularlos en filosofía? Yo creo que hay varias estrategias. La primera es como uno podría, digamos, como como acercarse más a lo que se ha denominado como filosofía experimental. Eh, pero lo que yo creo es que muchas veces lo que nos pasa a los filósofos sin formación en estadística es que cuando nos enfrentamos a estos papers nos damos contra un muro así de frente, no entiendo nada. Eh, entonces, a menos de que uno tenga como mucha convicción de quiero entender, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Fue un poco lo que me pasó a mí cuando salió el informe de la Fundación Compartir. Yo dije, yo quiero entender el argumento del informe. Y eso me obligó a sentarme a estudiar estadística. Pues de hecho terminé en ese momento. Muchas cosas pasaron en mi vida. Salí del doctorado en la Nacional, entré a quería estudiar como estadística para educación o métodos, y en el único sitio en Bogotá que encontré para estudiar esto fue en los Andes. Entonces dije, no, pues me va a tocar hacer maestría en los Andes. Y pues terminé haciendo maestría en los Andes, más por aprender estas cosas que por los Andes. Que bueno, con todo y todo, tengo ahí como mi cariño por algunas personas en los Andes. Mi director de tesis, el tipo, pues desafortunadamente falleció el año pasado, pero fue una gran persona. Eh, y le aprendí muchísimo también, entonces pues hay gente a la que les tengo mucho cariño ya, pero pues uno sabe cómo funcionan universidades como los Andes, en donde si uno no tiene para pagar los 20 millones de matrícula, pues de malas. Eh, pero yo creo que lo que sí podemos hacer en los programas de filosofía es como diversificar eh, cosas como metodologías de investigación, porque uno aprende mucho de inferencia deductiva, pero aprende cero de inferencia inductiva. ¿Sí? Y yo creo que eso es una deuda pendiente y la conexión no es tan difícil. La conexión no es tan difícil y yo creo que hoy en día con la proliferación de inteligencia artificial que tenemos por todo lado, primero es una obligación porque es que es como funciona la inteligencia artificial, o sea, programas como ChatGPT o Gemini o todos estos como IAs
siguen utilizando básicamente una versión más elaborada de regresiones lineales para predecir texto. O sea, es la misma lógica. Yo creo que uno, o sea, por cómo funciona el mundo, debería preocuparse más por cómo es que está funcionando el mundo para ir como a la raíz de qué es lo que está pasando. Y lo segundo es que si también nos pasa eso de que vemos una ecuación matemática y la crisis, sí. Sí, eso es porque no han leído el primer párrafo de la fenomenología del espíritu de Hegel, que me parece más difícil. Sí, 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 uno no le tiene miedo a Hegel o a Heidegger o a Husserl, él le tiene miedo a una ecuación. Sí. Sí, pues yo creo que hay como que buscar como la manera de compensar. Y lo otro es que hoy en día tenemos computadores, ya no tenemos que resolver ecuaciones a mano. Entonces, no tenemos que sentarnos tenemos que comprender qué es lo que dice la ecuación, pero eso no quiere decir sentarse a hacer, sí, matarse horas tratando de resolver una ecuación horas y horas, no. Y tenemos computadores que tienen muchísima potencia. De hecho, con lo que he estado experimentando últimamente es que como hay tanta potencia como computacional para hacer estadísticas, pues ya puedo utilizar esta muestra de 3,5 millones de estudiantes que tengo. Sí, si hubiera intentado hacer esto hace 10 años, es imposible. Bueno, hace 10 años no estudiaba estadística, pero hace 10 años empecé a estudiar estadística. Eh, pero no había la capacidad o me tocaría esperar días enteros a que un computador pudiera sacar resultados de una muestra como esta. Entonces yo creo que debemos aprovechar como todas las herramientas que tenemos a la mano, que hoy en día pues son baratas o gratis, ¿sí? Uno encuentra mucho software de Open Access. Claro, lo que pasa es que muchas veces el software de Open Access aprenderlo es súper difícil. En estadística, mucha gente usa R, que es de acceso abierto, pero aprenderlo es muy complicado. Pero entonces, de nuevo, lo que uno puede hacer es las inteligencias artificiales se han vuelto expertas, súper expertas en desarrollar código para estos programas super Open Access. Entonces, uno no tiene que ponerse a escribir el código desde cero. Ya uno lo pide a ChatGPT. Quiero un código que me haga esto y esto y esto. Se lo hace. Le toca a uno sentarse a estudiar y mirar si funciona o si no, porque siempre hay un montón de errores y pues termina uno aprendiendo cómo funciona el código, pero pues no empieza uno desde cero, sino que tiene la ayuda de... Entonces también yo creo que uno puede hacer esas cosas, ayudarse de la tecnología. Nos toca con la tecnología, con la estadística, o sea, nos sirve, pero tenemos como nuestras prevenciones al respecto, ¿sí? Sabemos todo lo problemático que hay detrás de utilizar ChatGPT, de utilizar Gemini, pero al mismo tiempo sabemos que Google está en todo lado, entonces pues aislarse del mundo y vivir solo, ¿sí? En la mitad de ninguna parte, pues no se puede. Yo creo que es como los dos caminos. Yo creo que la lógica es una buena conexión, como pasar lógica deductiva a lógica inductiva, otros tipos de lógicas, argumentación. O sea, y yo creo que en la argumentación tenemos una tarea pendiente, es cómo se argumenta utilizando gráficas, por ejemplo. ¿Sí? ¿Sí? Cómo se argumenta utilizando diagramas de barras. ¿Sí? Hay un argumento ahí detrás y tenemos que sentarnos a mirar, a analizarlo. O sea, hay mucho también camino en términos pedagógicos también por hacer como cómo leer estadística, porque lo que hay detrás de eso es un instrumento de persuasión muy potente, por ejemplo. ¿Sí? Y eso, pues, la retórica que hay detrás de esto, muy poca gente la estudia. ¿Sí? Claro, entonces tampoco se trata tanto de estudiar la retórica del poder como, bueno, y cómo lo usamos también. ¿Sí? Esas son como mis ideas. Mis ideas también, debo decir, un poco desvinculado de la academia en los últimos años, porque bueno, trabajé casi 15 años en Colombia, pero llevo 5 años por fuera del país y ahorita me siento muy desactualizado como para decirle a un programa, tienen que hacer esto. No tengo ni idea. O sea, les puedo dar recomendaciones, pero específicamente qué habría que hacer, sí, no me siento en capacidad para decir, un programa debería diseñarse de esta manera. Hace 5 años, pues, cuando renovamos el programa de la pedagógica, renovamos el programa de la Unión Justiniana, pues ahí sí, pero ahorita mm, no. No, bueno, eso. Muchas gracias, Carlos Arturo. Gracias, Alejandro. Bien, esto, ya saben, si desean participar, pueden hacerlo al chat.
al interno. Digamos que hay muchos elementos importantes acá. Yo quería hacer una pregunta a Alejandro respecto al comentario que usted hacía del estudio de lógica en Estados Unidos y en Reino Unido, donde hay un salto más hacia la lógica informal que hacia la lógica proposicional. Yo creo que, y me uno a un comentario que usted hizo, y es que la tecnocracia amó, en algún sentido, amaron a la estadística hasta donde dejó de servirles. Es decir, hasta donde el asunto se democratizó y ya los datos no funcionan como un pretexto, porque muchas personas como usted en el mundo haciendo análisis de datos encuentra cuestiones completamente diferentes a las que distintas apuestas generan, lo que hacen que hoy se vayan a dispositivos ideológicos de otro tipo que son más favorables, por ejemplo, el terraplanismo, el movimiento antivacunas, el realce de los movimientos radicales, fanáticos, religiosos, entre otros, que son más funcionales en términos del discurso político que estas herramientas estadísticas. Digamos que si uno revisa las teorías de la argumentación que nacen con un movimiento que se denominó la nueva retórica o la nouvelle rhétorique, efectivamente se da cuenta de que ese influjo o esa crítica radical del positivismo o de suponer que cualquier dato estadístico es un influjo positivista, pues se cae. ¿Por qué se cae? Porque efectivamente, si bien las discusiones alrededor de los autores que usted mencionaba ahorita, Hegel, Heidegger, Husserl, entre otros, necesitan condiciones prácticas para su desarrollo. Es decir, yo no puedo sentarme a leer a Heidegger si no tengo un programa, por lo menos de manera institucional, aclaro. Individualmente lo puedo hacer cada quien como quiera. Si no tengo un programa con unas características, con un reconocimiento universitario, digamos que la pregunta está un poco dada a ese aspecto. ¿Cuál es la relación que ha encontrado usted en estos estudios unidos a la manera de argumentar? Ahorita usted mencionaba algo que, pues, digamos, yo encontré lo que hablábamos antes de la conferencia de la burocracia, la necesidad de visualizar datos, ¿no? Y cómo si se toman decisiones basadas en datos, pues efectivamente hay una oportunidad de mejora, una oportunidad de, inclusive, contrario a de mejorar las condiciones de nuestros programas. Entonces, ¿cómo ha hecho usted esa exploración? ¿Cómo se enfrenta usted a ese oficio de argumentar desde lo que hace? Bien, qué buena pregunta, gracias Sergio por la pregunta. Hay algo que me he encontrado acá en el Reino Unido, no sé si es igual en Estados Unidos, porque desconozco por completo cómo funciona el sistema educativo en Estados Unidos, pero en el Reino Unido, lógica proposicional y lógica de predicado se aprende en el college, no se aprende en la universidad. Sí. Y es digamos, por este sistema en donde los estudiantes, el colegio va hasta el grado 12, en grado 12 los estudiantes tienen 16 años y luego tienen 2 años de college y luego van a la universidad. Entonces, en estos 2 años de college, básicamente lo que escogen es como una especialización y todos los que escogen humanidades o ciencias sociales o cualquier cosa relacionada, todos ellos tienen que ver lógica y ven lógica proposicional y ven lógica de predicados. Entonces, la lógica se besa y cuando llega la universidad asume que ellos ya saben. Entonces, aquí el programa de filosofía tiene cursos avanzados de lógica, lógicas modales y lógicas paraconsistentes y todas estas cosas ya, y tienen, al menos aquí, tienen una conexión bien interesante con ingenierías y con inteligencia artificial y con el desarrollo de estos LLMs, que son inteligencias artificiales que utilizan lenguaje natural, en cómo transportar el lenguaje, formar el lenguaje natural. Pero no se preocupan por lo básico porque asumen que lo básico ya está cubierto desde el colegio. ¿Sí? Claro, en Colombia tenemos un contexto completamente distinto. ¿Sí? Es que ya básicamente el colegio y la universidad son una cosa junta y por eso tenemos programas de 4 y 5 años. Entonces, yo creo que adoptar algo como lo que hacen acá, pues no se puede en Colombia. Nos toca, sí. Y yo creo que más bien en Colombia lo que debería pasar es como no sé si debería,
Siempre ha habido esta discusión de que los programas en Colombia los recortan y los recortan todo el tiempo y ahora todos los programas profesionales son de 4 años, hay muy pocos que quedan de esos de 5. Antes los de medicina eran de 6 y ahora hay muchos que son de 5, incluso hay unos de 4, incluso 4 años con año rural. Y, y claro, ¿por qué ha pasado esto? Por efectos de políticas neoliberales de que es muy caro para el estudiante y para las universidades tener programas largos, ¿sí? Pero no hay una razón académica de peso que diga que los programas deben ser así de cortos, ¿sí? Eh, entonces, claro, el problema es que a una universidad le toca como tratar de negociar entre los dos mundos. No puede ofrecer un programa muy largo porque los estudiantes no se le matriculan. Eh, pero si es muy corto y muy malo, pues sí, también es terrible. Aunque aquí es donde, claro, en Colombia pasa que las universidades, los programas más cortos, son de lo que podríamos llamar como las universidades de élite, como el programa de la Nacional, el programa de, al menos en filosofía, el programa de los Andes, el programa del Rosario, son de 120 créditos, sale, 125, 130, no más. Cuando uno compara programas más de la clase trabajadora, como el de la pedagógica, 160, el de la de Antioquia, 180. Sí, La de claro, como 163. 160 y ese es el promedio a nivel nacional, 160 y pedazos. Claro, ¿por qué? Porque estos programas tienen que responder a unas condiciones de los estudiantes en donde tienen que llenar unos vacíos de estudiantes que, pues, que el colegio no puede llenar. ¿Sí? Entonces, tener un programa largo no es un problema. El problema es cuando uno tiene que monetizar eso, o cuando el estudiante tiene que poner eso en términos de cuánto me demoro, en cuánto tiempo me va a graduar, porque pues entre más rápido salga del programa, pues más rápido consigo trabajo, más rápido puedo salir a producir. Eh, pero no hay razones académicas, sí, en ninguna parte del mundo para decir un programa tiene que ser cada vez más corto. No. Eh, Bien. Entonces, yo creo que eso, digamos, eso era lo primero que tenía que decir. Lo otro, ay, tenía algo más que decir sobre... se me olvidó la pregunta. Sí, me quedé con la parte de la pregunta. La visualización de los datos, la presentación de los hallazgos de sus investigaciones. Está enfocada a esa dimensión. Sí. Claro, lo otro es que esto está, al menos esta presentación de hoy está pensada como para personas que estudian filosofía, ¿sí? Pero no solamente para personas que estudian filosofía, o también como para despertar entre personas que estudian filosofía el interés por cómo funciona el mundo más allá de la filosofía, ¿sí? Y yo creo que eso es algo que nos toca hacer como filósofos, ¿sí? Es como, eh, sí, claro, estudiar es chévere, estudiar los autores es chévere, pero esta es una discusión que siempre tengo con mis colegas filósofos. ¿Sí? Pero si el mundo se está incendiando y si toca echar a alguien debajo del bus, al primero que van a echar debajo del bus es a los filósofos. ¿Sí? Porque, y ahí no es por no ser útiles en el sentido tecnocrático, ¿sí?, de la palabra, sino en el sentido de, pues, tenemos que, o sea, tenemos que vivir en sociedad. O sea, ahí yo me devuelvo al Aristóteles que llevo por dentro y es que sin la polis no somos nada. ¿Sí? Aunque hay una discusión muy complicada y escribí un libro que era mi tesis doctoral sobre esta distinción vida activa y vida contemplativa en Aristóteles, porque yo creo que Aristóteles era más político de lo que mucha gente cree, por eso a Filipo le tocó salir corriendo de Atenas cuando mataron a Alejandro Magno, porque él dijo, aquí me van a matar también y yo no quiero ser otro Sócrates. Además, yo no tengo amigos poderosos como Platón. Eh, entonces yo creo que a los filósofos nos toca vivir en medio de este mundo. Si la cosa política en el mundo está tan radical, pues tenemos que juntarnos con el resto de la sociedad para encontrar soluciones también. Sí, y eso es algo que le debemos a la sociedad. ¿Sí? Y no en este sentido puramente económico de qué es lo que produce la filosofía. Sí, sí, yo creo que
seguimos en este un poco como prejuicio kantiano de que como hacemos filosofía puramente teórica y cualquier cosa que venga del mundo empírico estamos ensuciando la filosofía, ¿no? No, yo creo que es muy problemático porque termina aislándonos justamente del resto del mundo. Sí, sí, entonces, claro, por eso a mí me gusta como conversar con filósofos, pero también como mostrarles con filósofos, porque además hay un filósofo como mostrarles como hay un mundo enorme más allá de la filosofía que debería preocuparnos, ¿sí? Y en el que podemos hacer un montón de cosas, porque muchos de mis amigos que se han, por ejemplo, que hicieron pregrados en filosofía, pero que se han movido a otras áreas, a otras disciplinas, han tenido también unas carreras exitosas porque la filosofía le da unas ventajas que otra disciplina no le da. Y yo creo que no hemos sabido usar eso. Tengo amigos haciendo investigaciones en psicología, investigaciones en inteligencia artificial, investigaciones en cosas mucho más aplicadas, pero que su gancho es justamente la filosofía y su hit, el punch que siempre tienen, como el valor agregado, por ponerlo en estos términos, es que pueden hacer un montón de conexiones que no puede hacer una persona con una formación distinta. ¿Sí? Y yo creo que eso es muy valioso eh, de estudiar filosofía. ¿Sí? Estudiar filosofía aquí es muy curioso porque a mí o sea, yo estoy en la escuela de educación, pero siempre que alguien tiene discusiones sobre ah, estudiantes de doctorado, ahora acabé mi doctorado y todos los estudiantes de doctorado vienen a buscarme a mí como, es que no logro articular la ontología de mi investigación. Venga, yo le ayudo y le digo, porque es que eso es importante, porque es que la ontología tiene que ver con qué entiende usted por su objeto de estudio, qué tipo de objeto de estudio es el que usted está estudiando. Y como si es usted realista o es antirrealista, eso es importante, porque sí, desde qué perspectiva está estudiando lo que está estudiando. Y eso tiene implicaciones importantes en cómo se hace investigación, en cómo se hace política pública también. Porque yo creo que esa es la gran discusión con los economistas. Los economistas no ven personas, los economistas ven números, no todos, sí, pero la mayoría. Y yo creo que uno tiene que ser muy enfático en que cada vez que hacemos estadística, la estadística tiene un significado y ese significado está en las personas es, que esta estadística está reflejando. Sí, no es un significado en el vacío, no es una... Sí, creo que es importante como volver a esa conexión, ¿sí? No lo que dice Nietzsche al comienzo de sobre verdad y mentira en sentido extramoral, que es que la estadística se nos vuelve como moneda corriente de la que nos desconectamos del origen. Creo que parte de lo que quiere decir Nietzsche es que tenemos que volver a ese origen, ¿sí? Tenemos que reconectar esto con su significado original. Eh, y eso es como creo que en economía, ahorita en el mundo, claro, obviamente lo que pasa es que hay los más neoliberales son los que tienen el dinero, pero el resto, el 80-90% de la economía en el mundo está moviéndose más hacia otros lados, más hacia justicia social, hacia igualdad, hacia, claro, no son los que más tienen impacto eh, político, ¿sí? Pero dentro de las universidades son los que más están haciendo, dentro de investigación son los que más están haciendo. Pues, personajes como Piketty, como Amartya Sen, estos son los nuevos gurús de la economía a los que como filósofos deberíamos estudiar. ¿Sí? Bien. No, bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Ya digamos que ha llegado la franja final de este espacio. Entonces, no hay más participaciones, no hay manos levantadas. Mentira, sí, profesor Germán Portilla, del programa de Ingeniería en Telecomunicaciones. Buen día, Alejandro. Muchas gracias, digamos, por la conferencia que nos trae el día de hoy. Muy interesante, digamos, el conjunto de variables, digamos, que hacen parte de todo el proceso, digamos, de evaluación respecto a las pruebas PISA, las pruebas Saber 11, Saber Pro. Y digamos, lo que me causa curiosidad es, digamos, cómo permea el hecho de las humanidades del colegio hacia la universidad. Yo soy del campo de la ingeniería, en este caso ingeniería en telecomunicaciones, y las pruebas, digamos, Saber Pro
tienen resultados por debajo de la media en la comunicación escrita y las competencias ciudadanas. Y entonces con toda esta conferencia nos damos cuenta que están estrictamente relacionados con las humanidades, con lo que es la filosofía. Y ahí saco, digamos, parte de la pregunta del profesor Carlos, es que ¿cómo hacemos para que el área de filosofía tenga lo que es la inclusión matemática, la estadística, el poder analizar? Pero yo también me haría la pregunta, ¿cómo hacemos para que en el área de la ingeniería se introduzcan conceptos y toda la parte que es de profundidad de la filosofía para que el comportamiento, digamos, en pruebas y en lo que es el famoso capital humano que se relaciona en la charla, pues sea parte de todo ese proceso del aprendizaje, de cómo, digamos, los profesionales al final ejecutan sus tareas y aprenden, ¿no? Porque el aprender es todo este ejercicio. Y yo creo que la ingeniería también se distancia de las humanidades y las humanidades se distancian de la ingeniería y la parte matemática. Entonces yo creería que ese sería, digamos, la conversación que subiría, digamos, al futuro, es el distanciamiento de las ciencias, ¿no? Unos por un lado, otros por el otro, pero entonces cuando una rama quiere incursionar en la otra, pues se le hace muy difícil. Entonces la pregunta es, pues, ¿por qué no hacerlo desde el principio, desde la educación de colegio, saltar a la universidad, pero sin perder, digamos, el enfoque, ¿no? Es como parte de lo que tengo. Entonces también agradeciendo a Sergio y a Carlos por la invitación que me hacen a esta conferencia el día de hoy. Entonces, también muy agradecido por todo esto que digamos que nos comparten el día de hoy. Sí. No, muchas gracias, Germán, por la pregunta. Sí. Entre mi pasado oscuro, yo hice 3 semestres de ingeniería de sistemas, también en la Nacional, y me retiré. Me aburrí de la programación. Pero ahora me la paso escribiendo código para hacer estadística, entonces es como uno siempre vuelve a sus malos hábitos. eh, pero yo sí creo que, digamos, estas conexiones entre áreas como ingeniería, ciencias aplicadas y filosofía son muy importantes y hay como que fortalecerlas desde distintas maneras. Cuando estuve en el bosque, en un tiempo, dando clase allá, daba clases de lectoescritura para ingenieros, que como profesor es la cosa más tortuosa que hacer en la vida, porque el ingeniero cree que viene a resolver ecuaciones y a hacer circuitos. Estos eran ingenieros electrónicos, entonces estos creían que venían solo a a hacer sus circuitos y hacer sus cosas y ya. Pero pues llega uno del Departamento de Humanidades a decirles a ellos, bueno, ahora tiene que explicar esto, cómo funciona en papel, por escrito, porque usted tiene que venderle esto a alguien y ellos van a leerlo, no van a mirar solo el aparatero. Entonces, claro, también les costaba mucho explicar qué es lo que están haciendo. Yo creo que eso en ingeniería es como muy importante, es como, bueno, tratemos de poner en lenguaje natural, en palabras, como todas estas cosas que estamos haciendo o en aplicaciones, en circuitos, en diseñar lo que sea que estén diseñando. Eso yo creo que hay varias maneras como de convencer a los estudiantes con eso. Sí, la primera es, pues, usted va a necesitar financiación porque usted tiene una idea para esto. Usted tiene que poner esto en papel, ¿sí? Y eso le puede costar la financiación si usted no sabe escribir, ¿sí? Una cosa como por qué y para qué funciona esto y a quiénes va a beneficiar y cuánto, incluso cuánto puede costar. O sea, todo tiene que ir como de la mano, ¿sí? Eso es, digamos, el clave para motivar a los estudiantes, sobre todo en el área como ingeniería, para motivarlos a desarrollar competencias de lectoescritura. Sí. Yo creo que, o sea, es importante y es difícil también, y eso también requiere, que era lo que pasaba en el bosque. Lo que se intentó fue hacer una cosa como más institucional, más estructural, porque si es un solo profesor peleándose contra el resto de la institución para tratar de enseñarle a leer a los estudiantes, es muy duro. Sí, eso yo creo que requiere condiciones institucionales, eso requiere compromiso institucional, como bueno, vamos a meterle, lo que hicieron en el bosque en ese momento es que había como 3 cursos obligatorios para los estudiantes de ingeniería de lectura, escritura y argumentación se llamó. Yo creo que todavía lo tienen. En el bosque lo copiaron del Rosario. De hecho, la persona que trabajaba en el Rosario
era Víctor Quincho, que fue profesor de filosofía del Rosario. Él salió del Rosario y se fue a trabajar en el bosque y él fue el que hizo como el primer diseño, después salió también y quedaron otros profesores y ellos siguen haciendo. Entonces hay como un compromiso más institucional, no es solo como, porque incluso el programa puede hacerlo, pero si no hay, por ejemplo, sostenimiento. Sí, el profesor que va a dar clase no puede ser solamente un profesor de nuevo, tiene que ser un equipo de trabajo, sí, pensando cómo dar las clases, pensando en la cosa en términos curriculares, en términos de microcurrículo incluso, de qué lecturas vamos a escoger, qué actividades vamos a hacer con los estudiantes, eso digamos, toma mucho tiempo y eso requiere un equipo. Entonces, yo creo que esa es como mi recomendación, como mi perspectiva. Se toca mirarlo como de manera integral, como institución, y no solamente como, sí, como un profesor tratando así no es sostenible, no se puede. Y desafortunadamente en muchas instituciones los profesores somos como flexibles y en el momento en el que nos quemamos salen y vienen otros y cambian todo. Entonces, si no hay algo institucional detrás, esto no es sostenible a largo plazo. Sí que claro, en universidades privadas que tienen estos intereses, como que las pruebas les interesan muchísimo. Pues esto ha funcionado mucho en el Rosario. Es Carlos Patarroyo, que fue el decano de la Facultad de Humanidades hasta hace poquito. Sí, él tenía el discurso clarísimo porque es como ellos tienen como el núcleo básico de humanidades, que es el mismo para toda la universidad. Y la manera como él le vendía esto a la universidad pues es que esto va a traer beneficios en términos de pruebas estandarizadas y eso va a traer más estudiantes a la universidad y esto va a traer mejor visibilización y esto va a traer que subamos en los rankings y bla, bla, bla. Digamos como de esta manera, más, o sea, tratando de juntarse con la tecnocracia para vender cosas tan básicas como necesitamos estudiantes que sepan leer. Sí, sí. Y hay veces es como abrumador también, como cansa demasiado tener que discutir con los administrativos de las universidades para convencerlos de cosas tan sencillas, pues que para uno son tan sencillas y tan obvias. Pero, claro, y ese es el otro problema. Yo creo que necesitamos más filósofos haciendo trabajo administrativo en las universidades, aunque sea lo más tedioso del mundo. Porque es que si no es así, o al menos gente que entienda por qué el lenguaje de la filosofía o, digamos, las habilidades que se adquieren leyendo filosofía, o no solamente filosofía, sino leyendo textos, este tipo de textos académicos, haciendo reflexión conceptual, es este tipo de capacidades que se adquieren tienen un potencial grande incluso para las instituciones. Bien, esa es como mi recomendación, no sé si y de nuevo me pasa lo mismo, es como no conozco exactamente el contexto, entonces no podría dar como algo más específico. No sé exactamente cómo funcionan las universidades, pero mi recomendación es esto, es como de manera institucional esto funciona mucho mejor. Bien. Bueno, muy bien. Alejandro, mil gracias por el espacio. A los compañeros que nos acompañaron también, según el reporte de la asistencia, participaron, hablando un tanto, 35 personas, lo cual está muy bien. Una participación intermitente de algunas personas, pero bueno, ahí quedarán algunas condiciones para pensar, para ampliar en este ciclo de reflexiones que empieza hoy y que, bueno, esperamos continuar todos los meses con invitados internacionales. Entonces, unas palabritas para despedirnos, Alejandro. No, pues muchísimas gracias, sí, muchísimas gracias. Ojalá algún día pueda irlos a visitar en persona. Sí, Bienvenido. Usted nada más diga cuándo es que nosotros lo recogemos. sí, ojalá, todavía no sé, porque ahorita que está muy caro ir a Colombia. Esto de Trump, la guerra, antes era barato viajar por Estados Unidos, ahora es imposible, no solo porque es más caro, sino también porque lo puedes dejar uno allá, porque ajá. Eh, entonces todavía no sé, pero sí, y pues muchísimas gracias por la oportunidad y si necesitan más información, si tienen como algo, tienen preguntas más específicas, pues les dejo mi correo o solo me buscan en internet Alejandro Farieta y ahí les sale mi correo de la Universidad de Sussex.
o me consiguen, yo sigo siendo muy activo en redes, en Facebook e Instagram, y por ahí también me pueden contactar muy fácil. Y pues ya está, seguimos en contacto de nuevo, muchas gracias, sí, muchísimas gracias, y pues espero que les haya, sí, que al menos se hayan entretenido un poquito. Seguro que sí, muchas gracias a todos. Cerramos entonces el espacio, que tengan una feliz jornada y un feliz resto de semana. Éxitos para Muchas todos. gracias. Gracias.